Hola amigos, aquí estoy reportándome con el 18. Parte Ajedrez Negro, Asociación Criminal, Ambiente de Motociclistas. Sí, en realidad ya lo había prometido. Primero unas palabras. Bueno, no importa. Pues realmente no tenemos información concreta sobre qué es. Ahora es como una parte especial entre medio. Se trata de cómo son los procedimientos en una reunión de emergencia con motociclistas criminales, con clubes de 1%. Por supuesto, no puedo generalizar aquí, sino que es un poco la experiencia que he tenido en los clubes en los que estuve, que yo mismo fundé o lo que escuché de otros. Una reunión de emergencia es, primero que nada, sabemos que, ok, los muchachos van a ser presentados ante el juez de control, la policía está activa, y no estamos tratando con la policía como si fueran 3, 4, 5 policías de patrulla, sino que sabemos, ok, ya es un comando especial, de alguna manera la policía estatal está activa en la ciudad, la policía criminal también, todo tipo de cosas, ahí ya empieza a subir un poco el pánico, porque cada quien tiene su propio asunto criminal. Él hace esto, aquello, drogas, protección, actos violentos, todo lo que pueda salir también puede salir en estas investigaciones. Muy a menudo en los operativos policiales también se trata de los llamados hallazgos fortuitos. Una acción como estos robos a menudo sirve a la fiscalía y a la policía ante un juez de detención, es decir, un juez que es responsable de emitir las órdenes de registro. Creo que ni siquiera sé cómo se llama. Oh, hombre, se solicitan en el juzgado de distrito y siempre tiene que haber un juez o jueza responsable. O sea, también se le puede llamar a las 3 de la mañana y decirle que necesitamos una orden de cateo y entonces la aprueba, a menos que sea una situación de peligro inminente. Y eso puede servir para que luego se registre todo el club y eso es lo más incómodo para muchos otros también, especialmente cuando, aunque suene raro, los de abajo hacen alguna tontería. Los que están arriba muchas veces ya tienen ciertas estructuras aseguradas, tal vez incluso se han alejado de la criminalidad, pero si algún miembro, prospecto o lo que sea hace alguna tontería, entonces el club se ve involucrado y eso genera muy seguido, muy rápido, muchas peleas dentro de los clubes, cuando todos terminan involucrados en esas acciones tontas, no importa cómo, una pelea en la noche, en la disco por una mujer, alcohol, drogas o cualquier otra tontería como nos pasó a nosotros. Esa serie de robos que todos terminan involucrados, a muchos no les gusta porque todavía no he conocido a nadie en el crimen organizado o en el ambiente de los motociclistas que diga, genial, la policía está pendiente de mí, está súper bien, me encanta eso. Me encanta la vigilancia de telecomunicaciones, o sea, que me intervengan el celular, las llamadas, WhatsApp, lo que sea, seguimientos, cateos. Genial, a nadie le gusta eso. Aún no conozco a nadie. Todos quieren calmar las cosas, lo importante es que la policía no esté a la ofensiva, porque todos los que tienen un poco de cerebro, incluso en el crimen organizado, saben que eso afecta los negocios. Y cuando la policía se pone agresiva y quiere atrapar a alguien y necesita un éxito en la investigación, entonces no se rinden, tienen tiempo y esperan. Quien se enfrenta a la pandilla más grande de la ciudad, los policías, eventualmente perderá. Eso ya lo han intentado otros antes. Créanme, solo hay que desafiar al Estado lo suficiente, eso se los puedo decir. Sabíamos que ahora era un caos, que faltaba información y que solo quedábamos 7 miembros completos. Los prospectos estaban ahí, 2 prospectos se habían ido y un miembro, y entonces se convocó esta reunión de emergencia. Esta reunión de emergencia la convoca el sargento, que a menudo organiza los procedimientos dentro del club. Sé que se llama sargento de armas y muchos piensan que solo se encarga de la seguridad del club y cosas así. También se trata mucho de disciplina, organización y cosas así. Asumir esa parte y muchas veces el sargento de armas también organiza la reunión del club. En algunos clubes eso también lo hace el secretario, dependiendo de cómo lo tengan distribuido en los clubes. Y luego se envía una especie de circular
Pero esa circular, en una reunión de emergencia, no la hicimos por WhatsApp, sino que intentamos reunirnos de manera que la menor cantidad posible de personas se enterara de esa reunión. Porque esa maquinaria que se pone en marcha en la policía, ellos saben, ok, ahora tal vez podamos borrar datos en algún lugar. Observemos el comportamiento de los demás. ¿Qué sabían? ¿Quiénes están involucrados? ¿Fue eso una serie de robos organizada por el club, robo y todo eso? Y por eso pusimos atención, ok, si nos vamos a reunir aquí, entonces alguien tiene que ir por ahí y avisar a la gente. Eso funciona así, que normalmente nuestro sargento o yo llamábamos a uno de los prospectos o a uno de los miembros. Nos reuníamos, pero siempre era así. Tenemos que vernos, muy claro, sí. O, oye, hermano, tengo que verte, es importante. La policía también sabe, ok, esto es importante, especialmente si estamos en una operación en ese momento. Y si están conectados en vivo, ya sabes que es algo importante. Aquí también entra la paranoia fuerte, sí, eso es algo que pasa con cada extremista y con cada criminal. La paranoia de si nos están vigilando, si nos están escuchando, etcétera. Eso significa que la comunicación solo ocurre cara a cara, en privado, o cuando todos estamos afuera en privado. Entonces alguien llegaba y decíamos, pon atención, hoy hay junta a las 2 de la tarde, todos tienen que venir, no importa cómo, dónde o qué pase. Vas por todos. Si es necesario, vas con las mujeres, con los padres o recorres los casinos, panaderías, restaurantes o lo que sea. Contáctalos a todos sin llamar por teléfono ni decir que es urgente o algo del club, etcétera. Se intentaba, en la medida de lo posible, mantener al club fuera de todo, porque la gran preocupación que pasa en muchos clubes y también nos pasaba a nosotros era que no se viera como un asunto del club. En la orden de prohibición, a la que llegaremos en algún momento, no es ningún secreto, también se mencionan esas cosas, que el club se encargó de eso, sí, que fue un asunto del club, etcétera. Eso siempre es un elemento importante en las órdenes de prohibición. Si no fue un asunto del club, ¿por qué los miembros se ocupan de alguien encarcelado y limpian los departamentos? Así que hay muchísimos problemas. Y así fue como todos fueron informados. Ahora podrías decir que tienes una cita para pasear al hámster o debes trabajar y así sucesivamente. El trabajo era una de esas cosas que ignorábamos. Todavía teníamos a 2 o 3 personas con nosotros que tenían un trabajo regular y ellos sí podían disculparse. Ahí estaba muy claro, quien estaba trabajando y no podía asistir a la reunión de emergencia del club tenía que ir después con el sargento y ahí recibía otra vez las instrucciones. Quiero decirles esto para que se den una idea. Lo sé, parece como si fuéramos motociclistas geniales a los que solo les importa la libertad y esas cosas. Esto es una hazaña organizativa increíble y también pone a prueba los nervios. Y cuando te preguntas, sí, ¿por qué te volviste loco, Felipe? Porque tuve que ocuparme de estas cosas 100 veces. Siempre sentí que tenía que encargarme de eso. Es mi tarea y mi trabajo. Y quiero, aunque me haya enojado por las tonterías que hicieron, aún así sentía que, bueno, tu hermano siempre será tu hermano, aunque a veces haya hecho tonterías. Y que entonces tenía que esforzarme al máximo por eso. Esto indica que la reunión del club se programó ahí, ya que no podíamos reunirnos en los lugares habituales debido a que aún no teníamos una casa club en ese momento. Y tampoco estábamos seguros del estudio de tatuajes, cómo lo vigilaban, si tal vez lo estaban interviniendo y si todos nos reuníamos ahí era fácil tomar fotos y cosas así. No, entonces elegimos un área amplia y ahí nos reuníamos muy seguido, ya fuera en el sótano de un restaurante de algún amigo. Ya habíamos tenido una reunión en un sótano abovedado que él rentaba de manera privada. Ahí celebrábamos ocasionalmente, incluso Navidad y Año Nuevo alguna vez. O nos reuníamos afuera donde sabíamos que, ok, aquí estamos solos, podíamos ver a lo lejos y nos sentíamos más o menos seguros de que no nos iban a observar aquí. Por ejemplo, cosas como un estacionamiento, de una ferretería cuando estaba cerrada los fines de semana o en la noche,
o realmente nos reuníamos en pequeños bosques, estacionamientos que estaban junto a la carretera, donde sabíamos que estábamos solos. Y exactamente así lo hicimos en este caso también. Y entonces es importante que todos vengan. ¿Por qué es tan necesaria esta reunión del club? Me gustaría decir que es porque intentamos sacar lo mejor para los miembros o para el miembro, o los prospectos que fueron arrestados, pero aquí también se trata mucho de la protección del club, por así decirlo. El club está por encima del individuo y el club no debe ponerse en peligro por estas cosas. Y yo tenía claro que ahora, si seguimos haciendo estas reuniones de emergencia, entonces daremos la instrucción. Siempre consideré más importante darle a cada uno, por así decirlo, una guía en la mano. A pesar de que se hablaba con frecuencia sobre cómo comportarse en ciertas situaciones, evitando ciertas acciones. Por favor, no guardes drogas, armas ni objetos robados en casa, especialmente en el pasillo. Puedes decirlo 100 veces, pero tarde o temprano llega la flojera. La policía de todos modos no viene. Hoy me da flojera llevarme eso. Es un comportamiento humano normal. No tiene relación con la gente con la que traté. Yo era igual. Después también caí en la flojera y pereza humana y así sucesivamente. Para mí fue igual, pero sentí que especialmente en esas situaciones teníamos que actuar ahora. Luego la gente empieza a llegar poco a poco. Entonces uno también se hace a un lado. Uno se aleja de los autos para sentirse seguro. ¿Qué sucede después? Sí, en principio todos los miembros tienen un voto. Eso solo aplica para los miembros plenos y las personas con cargo. Cada uno tiene un voto. Todo lo que tenga que ver con decisiones del club, incluso en una reunión de emergencia como esta, los prospectos o colgados en esta fase no tienen voto. Ellos no tienen derechos, solo tienen obligaciones y tampoco se les permitía estar en esas reuniones. Ellos tenían que esperar como a 50 o 100 metros de distancia mientras nosotros, los miembros, nos reuníamos. En esas reuniones, incluyendo una sesión de emergencia, no asistíamos uniformados. Eso significa que no nos pusimos las túnicas, también tratamos de llegar lo más neutrales posible. Debo decir que para nosotros lo más neutral posible eran sudaderas impresas con el nombre del club o chaquetas o algo por el estilo. Creo que uno que otro o yo mismo ya casi no tenía nada normal en mi armario. En estas conversaciones primero debemos contar lo sucedido. No todos estaban presentes, no todos estaban al tanto. Eso significa que primero pones a todos al corriente. Esto y aquello pasó. Y nosotros hicimos tal y tal acción. También contamos que encontramos esas tarjetas ahí. Ahí ya hubo un gran lío, porque alguien, esto no se lo puedes contar a nadie, donde entraron a robar, donde se encontraron las tarjetas bancarias, uno del club estaba con el que entró a robar, una hermana, ay Dios, ahora se complica. En la casa donde entraron a robar y encontramos las tarjetas bancarias, él me había preguntado antes. Él estaba con una hermana de uno de los del club y él ya tenía cierta influencia de entre nosotros. Y él estaba muy enojado. Él estaba realmente encabronado. Nos mintieron, ellos mintieron y así sucesivamente. Ahí pones a todos al tanto y todos se quedan boquiabiertos cuando escuchan la mierda que hicieron. Con descaro, aún lo tienen en casa, son muy tontos, todos se enojan mucho en la reunión del club. Eso no es solo aquí, Haichi, Bombaichi, todo es relajado y todos somos geniales y estamos unidos. Ahí sí importa y a ese habría que abofetearlo y echarlo. ¿Qué tontería es esa? Y ahí sí se pone intenso. Por supuesto, siempre hemos tenido una especie de orden para hablar. Antes se usaban señales de mano y se dejaba hablar a los demás para comunicarse. A veces uno tenía que recostarse un poco cuando alguien hablaba, yo también lo hacía, y eso no era precisamente mi mayor fortaleza, porque me recostaba y pensaba, está bien, está bien, está bien, todavía voy a escuchar esto. Además, soy muy bueno rodando los ojos y mostrando mucho con mi cara y mis ojos cuando alguien dice algo, pero eso es parte de escuchar todo lo que cada quien tiene que decir. Sí se ponía atención a las reglas, también había multas si no seguías las reglas, y por eso uno se molestaba. Todos al mismo nivel, luego con el arma y así sucesivamente.
Ahora lo crucial es coordinarnos y definir qué podemos esperar. Las primeras cosas que debemos hacer son, también los puse al tanto de lo que es este O punto y ahí mismo intervine y dije, mira, O punto, no importa lo que pase ahora, no importa qué, y si viene y nos vuelve a mentir, está fuera. Lo vamos a cortar de inmediato y se acabó. Cortado significa que le vamos a quitar el chaleco y lo vamos a sacar del club. Todos estuvieron de acuerdo muy rápido, pero estaba claro, ok, ahora tenemos que organizarnos. Eso significa que tenemos que asegurarnos de que todos tengan abogados a tiempo. Se trata de que habíamos creado una especie de fondo para 1%. Un fondo para 1% significa que teníamos la cuota normal de membresía y luego había un fondo separado donde cada quien tenía que aportar una cantidad cada mes dependiendo de lo que pudiera pagar. Uno daba 50 euros al mes al fondo, otro daba 10 o 20 y así cada mes se iba ahorrando dinero ahí. También ahí hay muchas discusiones y dramas porque algunos dicen, bueno, los muchachos hicieron un desastre y así, y ellos solo ponen 10 euros y ahora nosotros como club tenemos que pagar a los abogados adelantando 2.000 euros. Esas son cosas que pueden causar muchos problemas en los clubes, entre ellos un estrés tremendo. No sé si otros clubes también recaudan, a veces tienen una caja de Alemania, una caja de Europa o una caja mundial y así sucesivamente se recogen fondos para temas muy diferentes, dependiendo de cuándo el club, cómo, dónde un abogado participa, ayuda a pagar y así. Eso no lo puedo decir con certeza, no lo sé. Pero con nosotros era así, al menos teníamos una caja de emergencia para poder ponerles un abogado a esas personas, porque yo sabía que en casa no tenían nada, porque lo poco que ganaban con sus robos, eso estaba claro, eso se iba de inmediato, así era. Si quieren apoyarnos, mi libro Hazmacht, Juegos de Violencia, bestseller, ya está disponible. Debajo del video hay enlaces sobre cómo pueden apoyar nuestro trabajo de desradicalización y contra la violencia en Internet y escuelas. Pulgar arriba, abajo, comenten, todo ayuda. Gracias y ahoy. Ahí ya hay mucho conflicto. Ok, los abogados ya están en camino. ¿Quién se encarga de coordinar también con los abogados? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo van las audiencias de detención? ¿Quién sale? ¿Cuál es la acusación? ¿Hay más investigaciones? ¿Qué se dijo ahí? Eso significa que uno del club recibe la tarea de ir con los abogados, tratar de conseguir la información, cuándo son las citas, cuándo es la audiencia de detención, quién se queda adentro, cuál es la acusación, qué podemos conseguir, a qué prisión va, todas esas cosas. Entonces se le asigna a alguien y dice, ok, alguien se reporta, alguien hace una señal y dice, sí, yo me encargo de eso. Ahora uno podría decir, sí, el abogado tiene el deber de confidencialidad y solo le da información a su cliente, a menos que el cliente libere al abogado de esa confidencialidad y diga, sí, puedes contarle eso a mi mamá y así. La mayoría de los abogados con los que trabajamos como club nos dieron acceso o nos entregaron los expedientes y nos contaron lo que sucedía cuando les pedíamos información sobre algún caso en el que estábamos involucrados. Para nosotros eso era una defensa contra los peligros para los motociclistas. No solo la policía y el Estado defienden contra los peligros, sino que nosotros también lo hacíamos. Ahora tenemos que tomar todas las medidas necesarias para proteger al club y, en segundo lugar, proteger a los miembros. Los abogados están manejando el asunto. Segundo tema que definitivamente se pone sobre la mesa en una reunión de emergencia como esta es que, amigos, tenemos que estar preparados para que en las próximas horas, a más tardar mañana o durante la semana, haya allanamientos. Eso sucede de maneras muy diferentes. No encontraron un arma de fuego ahora, pero sí hallaron armas en la caja fuerte. Eso significa que la policía ya tiene, ok, hay tres tipos, todos están relacionados con un club de motociclistas, entran a robar a la casa de alguien, quieren armas, es potencialmente posible que ya hayan hecho otros robos antes, que ya tengan armas, que hayan armado al club con ellas. Sí, eso por supuesto justificaría que se diga, sí, aquí se puede actuar por peligro inminente y se podría intervenir de inmediato.
En una operación de este tamaño, cuando se requiere coordinar e intervenir simultáneamente con los otros 6 a 8 miembros restantes, 5 prospectos y entrar a las casas de 12 personas al mismo tiempo, realizando allanamientos por peligro inminente, se necesita un equipo considerable. Para 12 allanamientos, yo diría que se necesita un equipo de casi 100 a 150 agentes. Es una gran maquinaria que requiere coordinación. ¿Cuándo y dónde se intervendrá? ¿Cómo está el peligro actualmente? Cuando entramos a la casa de alguien, ¿quién se considera potencialmente peligroso y cuándo? Así que no es tan fácil como muchos aquí se lo imaginan, pero estábamos preparados. Eso significa que al llegar a casa, ten cuidado, limpia el celular, idealmente déjalo en otro lugar. Sí, que los amigos lo lleven, dejarlo en el trabajo. Primero, el celular es tabú. Quien quiera proteger su computadora, que la guarde. En casa realmente limpia todo. No dejes más porros por ahí, ni tengas más de 200 euros en efectivo, porque después eso cuenta como fraccionamiento típico. Todas esas cosas también se dijeron en esa reunión de emergencia como preparación. Y recuerden, solo porque hoy no haya un cateo o mañana no haya un cateo, puede que llegue la próxima semana, en 2 semanas, 3 o 4 semanas. Sabíamos que hasta que eso se calmara iba a tomar tiempo. Sí, también nos ocupamos de las tácticas policiales. Sí, ¿qué significa eso? Cometí ese error varias veces antes pensando que si no actuaban en los próximos 2 o 3 días, todo quedaba olvidado y éramos amigos de nuevo con la policía y el Estado. Así no funciona esto. El Estado no se deja engañar tan fácilmente y pone la maquinaria en marcha, pero eso simplemente tarda un poco más. Sí, estaba muy claro que la comunicación fue restringida. Todos recibieron la orden de prestar atención a la comunicación, de no hablar sobre eso en absoluto. Muy a menudo, cuando estábamos en una reunión de emergencia sobre estos temas, se nos prohibía hablar de ciertos asuntos. Incluso cuando nos reuníamos en el restaurante después de una jornada estresante, no nos sentábamos juntos diciendo, la reunión terminó, ahora comemos una milanesa, tomamos unas cervezas y hablamos de lo tontos que son y que además encontramos el arma en esa casa. Exactamente esas son las cosas en las que uno corre el riesgo y eso fue lo que comunicamos en una reunión de emergencia. Yo también espero que aquí uno que otro investigador pueda aprender algo de esto. En nuestro caso, seguramente se habría encontrado mucho más si se hubiera hecho la búsqueda más rápido, si no nos hubieran tratado siempre con tanto cuidado, si nos hubieran tratado con más dureza también durante los registros y no siempre dejarnos pasar solo porque aparentamos ser duros y así sucesivamente. Eso también se volvió parte de nuestra estrategia. Eso significa que después siguió así, que también se le encargó a alguien, ok, tenemos que pasar de vez en cuando por la policía para checar las actividades que hay ahí. Checar esas actividades significa pasar por la policía y ver si están reuniendo fuerzas policiales ahí. Eso en una ciudad pequeña se puede ver bastante bien. También en la comisaría de policía de Wismar en ese entonces se podía ver claramente cuando reunían fuerzas policiales en el patio. Eso es, cuando es un día completamente normal y de repente ves que llegan autos con placas de Schwerin o de Rostock y ves que de repente hay camionetas de la policía en el patio que normalmente no están ahí, para nosotros eso siempre era una señal de que, ok, esta noche podría pasar algo, esta noche podría empezar algo y así sucesivamente. De esas cosas nos encargábamos nosotros. También ese encargo se lo dábamos a alguien o se lo asignábamos a un prospecto o a cualquier otra persona. Simplemente se lo imponíamos, se lo encargábamos, simplemente se lo imponíamos. Así que eso es lo que tienes que hacer. Básicamente en las reuniones de emergencia todos están siempre tensos, porque todos tienen miedo de verse involucrados en las investigaciones y el ambiente siempre es muy malo. Así que siempre tratábamos de mantener un perfil bajo. Especialmente después de que algo sucedía, decíamos, debemos calmarnos. Bajo ninguna circunstancia nadie debe ponerse rudo en el bar, pelear o hacer cualquier otra cosa. Ahora requerimos calma. No hay que llamar la atención de ningún modo. Diría que una reunión de emergencia como esa normalmente duraba entre 1 hora y 1 hora y media. Uno puede imaginar la cantidad de charla y cosas que se hablan en esas reuniones. A los diferentes prospectos se les llamaba juntos o por separado, dependiendo de quién recibía una tarea.
También aquí siempre aplicaba la obligación de guardar silencio, incluso no contarles a los otros prospectos. Tú tienes tal o cual tarea, o si todos recibían una tarea. Tampoco aquí se les contaba todo a los prospectos sobre lo que pasaba, ni sobre el tema de esa arma, ni de las tarjetas bancarias. Eso simplemente se debe a su estatus, porque todavía no tenían el estatus de miembro completo. En otras palabras, aún no confiamos plenamente en ellos. Todavía no han llegado al punto de ser parte de esta familia, de esta hermandad. Siempre intentábamos mantener cierta información alejada de los fans. Buena idea, ¿no? Al diablo, de todos modos, nunca funciona. Porque siempre hay alguien que termina hablando con otro y contando qué pasó ahí. Y rara vez he visto un ambiente donde los secretos se guarden tan mal como en el ambiente de los rockeros. Eso simplemente hay que decirlo. Sé mucho, especialmente cuando hay alcohol y drogas de por medio. La cantidad de información que recibo de otros clubes, de sus reuniones y juntas de emergencia es inimaginable. Pero incluso en esa junta de emergencia ya se habló de eso, como de, ok, estamos bastante molestos, eso que hicieron ellos. Y ahí también se habla muy rápido sobre, sí, ok, ¿qué castigos queremos imponer después? Ellos mismos deben pagar a los abogados y demás gastos relacionados. Y ahí es cuando se discute por primera vez, porque todos están realmente molestos porque se han comportado de manera tan tonta. No se trataba de que la gente estuviera enojada porque fueran criminales. Así no es como se entiende aquí, sino que estaban enojados porque se comportaron de manera tan tonta, porque lo hicieron, porque fueron tan descarados al meterse a robar en la casa del amigo o conocido y luego andar presumiendo en la noche y todo eso. Eso le cae muy mal a la gente y ese sentimiento hay que volver a tenerlo presente una y otra vez. Y así fue como salió esa reunión de emergencia. Puedo decirlo aquí de una vez, no hubo ningún cateo y solo uno fue puesto en prisión preventiva y fue O. quien quedó en prisión preventiva y poco tiempo después también fue expulsado de nuestro grupo. Tomán y Hans Wurst fueron liberados y los soltaron un día o día y medio después porque el juez no quiso emitir una orden de arresto. ¿Lo recuerdo correctamente? Sí, creo que, ven, a veces es así, pero si no, lo corregiría en la siguiente parte, pero solo digo, o sea, seguro que fue encarcelado y no solo estuvo en prisión preventiva, después también salió de la preventiva, luego volvió a hacer algo porque va a salir de aquí ahora. Él salió, luego lo echamos, la relación quedó así, yo ya no tenía nada que ver con él. Toman todavía mantenía algo de contacto con él. Después se volvieron a ver en la estación de descanso Fuchsberg, que está en la A20 entre Wismar y Rostock. Ahí había un cajero automático y creo que él, con una camioneta, con una cadena de hierro, lo sacó del soporte y luego intentó arrastrarlo por la autopista y levantarlo y así sucesivamente. Lo atraparon en el acto y fue condenado a varios años de prisión. Solo lo vi de nuevo en prisión en 2011, pero ya estaba acabado, ya no era el mismo. Ya no quería tener nada que ver con eso. Siendo honestos, era un mentiroso compulsivo. No quiero criticarlo en exceso, pero hay personas que simplemente mienten de forma patológica. Solo por mentir, no tengo idea. A veces me preguntaba con tantas mentiras, ¿por qué mentir? La verdad hubiera sido mejor, pero algunos mienten simplemente porque les gusta. Sí, Hans Wurst y Thomann se fueron. Todavía recuerdo que celebramos un cumpleaños en un jardín. Celebramos un cumpleaños porque todavía no teníamos casa club. Al día siguiente de ser despedidos, se publicó un artículo en el periódico Ostsee Zeitung. Recuerdo que ese artículo era muy breve, pero alguien lo encontró en el periódico. Ahí mencionaba supergánsteres en Dinamarca explotan un banco y una caja fuerte o algo así y huyen en helicóptero. Y después decía, gánsteres tontos en Wismar son atrapados por la policía mientras intentan abrir una caja fuerte de armas con una amoladora. Nos matamos de risa, amigo. Aún conservo el artículo del periódico. Quizás lo incluya en la miniatura o lo comparta con miembros y patrocinadores del canal. Todavía tengo el recorte en algún lugar como foto. Así es como realmente sucedió.
Realizamos múltiples reuniones de emergencia para proteger al club de ese peligro. Pero también era momento de que yo volviera a ocuparme de ganar mi propio dinero. Se suponía que volveríamos al tema de las drogas y que alguien moriría, y también se trataría de cómo funciona eso en el mundo de las motocicletas, cómo fue ese funeral al que fuimos por primera vez como la banda negra y cómo lo vivimos nosotros. Pero amigos, les contaré todo eso la próxima vez. Ahora me despido como siempre con un ahoy desde la costa. Gracias por su apoyo, comenten, den like y gracias a los miembros y socios del canal